que el siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Anet Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Hoy estamos bien contentos, tenemos un tema que yo sé que todos nosotros nos hemos tenido ese pensar. Dice, ¿puede Satanás conocer nuestros pensamientos? Interesante. Pero como siempre tenemos nuestro panel de lujo al doctor Héctor de Colón, neurocientífico, teólogo y educador. También tenemos otra invitada, pero yo voy a permitir que sea el doctor quien la presente. Sí, doctor. Gracias, Ané, por la presentación, ¿verdad? Cordial de siempre. Qué bueno, amigos y hermanos, podernos ver en esta otra ocasión, otro nuevo segmento de Cerebro Espiritual para los que nos escuchan o nos ven. Y el tema es un tema que prácticamente es casi nulo dentro del contexto de las iglesias, pero hoy desde una perspectiva teológica y espiritual vamos a aclararlo porque esa pregunta me ha venido en varias ocasiones, ya que soy, por decirlo así, un especialista de la fisiología de los pensamientos. Y fue una estudiante que me hizo la pregunta y tú sabes que cuando ya el vaso está lleno, una gota más va a desbordarlo todo, ¿no? Y así mismo pasó, la estudiante me hace la pregunta, doctor, como usted es especialista en el pensamiento, en esa fisiología, ¿puede Satanás conocer nuestros pensamientos? Claro, y entonces noté, era una estudiante pastora, y de momento no tuve la respuesta porque le dije, déjame ilustrarme, educarme en el sentido de buscar la información actualizada que tengo para poder dar una respuesta. Y Dios fue precisamente el que me guió a entender que esto debía ser un episodio de este programa y traerlo a modo de ilustración, a modo de educación y sobre todo a modo de edificación para los hermanos que nos escuchan. Y es sobre esa pregunta, si puede Satanás conocer nuestros pensamientos, la vamos a contestar, la vamos a clarificar, vamos a educar a nuestros hermanos que nos sintonizan en esta ocasión. Pero no vamos a dar respuesta sin antes presentarla a nuestra compañera y colega, la doctora María Guadalupe. Ella es neuroteóloga, ella es profesora, facultad de nuestra institución, Universidad de Neuroteología de Puerto Rico, y que va a estar participando, aportando con su conocimiento y sus capacidades a este episodio y a los distintos segmentos que la hemos invitado ya. Saludos, María, a nuestra radio audiencia, teleaudiencia. Bienvenida. Amén, amén. Muy agradecida por la oportunidad y muchas bendiciones para todos aquellos que nos sintonizan en este episodio. Y yo sé que muchas personas van a recibir mucha dirección con todo lo que se va a estar trayendo hoy. Claro, claro. Primero, hay una premisa en cuando la pregunta se hace si Satanás puede conocer nuestros pensamientos. La premisa es la función del pensamiento. Tenemos que clarificar qué son, cómo funcionan a nivel neurológico. Y claro, sobre esa premisa, pues uno tiene ya claridad y uno tiene una base fundamental. Pues mira, la función del pensamiento, el pensamiento se genera a modo de ilustración en una área del cerebro que se llama la corteza cerebral. Esa es la área más externa que tiene nuestro cerebro y por ende es la estructura más grande, porque la corteza es una estructura que claro, tiene su forma, su propia particularidad y está estructurada de manera amplia. Y siempre la vemos, esa corteza cerebral, como la capa más externa que tiene el cerebro. ¿Okay? En esa capa se divide en distintas áreas. Esa corteza cerebral, una es el lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal y occipital. Pero la parte del frente, cuando usted tiene la frente, esa zona de ahí de la corteza cerebral, se llama corteza frontal o lóbulo frontal, de las dos maneras. Aquí. Ahí, justamente en la frente, correcto. Y usted dice que ahí es que se generan los pensamientos. Ahí es que se generan lo que se llama nuestros pensamientos conscientes, ¿ok?
claro que no son los únicos pensamientos que se generan ahí. En el resto de la corteza cerebral se almacenan y se archivan también pensamientos, así como mucha otra información, pero esas otras áreas fuera de la corteza frontal donde se archivan o se almacenan pensamientos en las modalidades fisiológicas que corresponden, se ha identificado que eso se llama corteza de asociación. Y claro, corteza de asociación son una serie de áreas anatómicas de la corteza cerebral donde se conectan unas con otras, y como están tan conectadas unas con otras, por eso es que se le llama corteza de asociación. Ahora, en esas áreas que se llaman corteza de asociación es donde se ha estipulado y validado que ocurren nuestros pensamientos inconscientes, los inconscientes. Y según estudios neurofisiológicos, la inmensa mayoría de nuestros pensamientos son inconscientes. Solo una minoría, y esto para educar al pueblo, solo una minoría de nuestros pensamientos pasan al estado consciente. Porque es tanta y tanta información que estructuralmente el cerebro no puede poner todos los pensamientos al modo consciente. Porque el cerebro no soporta la cantidad de carga fisiológica que estaría en esa zona consciente, y por lo tanto es un clásico daño, un accidente cerebrovascular que va a tener la persona si entramos en el estado de conciencia de todos los pensamientos, porque eso es prácticamente imposible para la estructura cerebral. Van saliendo, pregunto, ¿de inconsciente pasan a consciente? Es una pregunta, porque no la sé. Van y vienen. De la inconsciencia pasan a lo consciente. Sí, fluye. Es un flujo dinámico, continuo, no cesa, intenso, gradual, complejo, en que van y vienen, y el cerebro de una manera muy perfecta, muy compleja también, pasa pensamientos de estados inconscientes a estados conscientes también, y viceversa, ¿no? Y eso lo hace el cerebro de forma automática, pero también el cerebro, aparte de que está haciendo eso de forma automática, casi sin uno decirle, porque cuántas veces tú y yo nos encontramos con montones de pensamientos de turno que ni estábamos pensando en eso tan siquiera. Por lo tanto, eso es lo que se llama pensamientos que se activan al modo consciente por asociación, porque un vínculo de asociación de una relación con la otra, una memoria, y van y vienen. Claro, y eso, el cerebro tiene esa capacidad fisiológica de hacer ese proceso. Ahora, están los pensamientos conscientes, y con ello me refiero a los pensamientos conscientes, son aquellos que yo elijo tener, o que si llegan de turno, yo elijo mantenerlos, ¿ok? Y en esa área de pensamiento consciente, que sea por una modalidad o por la otra que yo tengo a nivel de mi corteza frontal, como quiera que sea una elección mía o sea una elección del propio cerebro que me lo pone en el modo consciente por asociación de un vínculo o una circunstancia que ató una cosa con la otra, la modalidad de ese pensamiento es que la modalidad ese pensamiento tiene dos modalidades. Una es en su forma abstracta, intangible, invisible. Y lo que quiero decir con esto es que ese pensamiento no puede ser visto, no puede ser escuchado, no puede ser tocado, no puede ser olido. O sea, mis sentidos externos no tienen acceso a la función abstracta de ese pensamiento. ¿Okay? Wow. O sea, no hay forma. Porque ese pensamiento se genera en una área de la corteza que para los efectos, y pudiéramos describirlo de esta manera, es una zona privada, absolutamente privada para la persona. Wow. No, tanto que una persona, como todo nos pasa, tenemos pensamiento y nadie sabe qué estamos pensando. Sí. Ahora, aclaro que esa capacidad o esa facultad, la palabra es esa facultad de pensar, nosotros hemos establecido en otros programas que lo hemos dicho, que es una facultad, eso es una dádiva del cielo, un don de Dios. Nosotros pensamos porque el Dios del cielo nos dio esa facultad de sí mismo, porque nosotros servimos a un Dios pensante. Amén, aleluya. Amén, claro. Y el Dios pensante nos dio, cuando nos concedió parte de su semejanza y su imagen, nos dio la capacidad de pensar. Por lo tanto, quien tiene, y esto es, asumo postura por lo que estoy diciendo,
Las únicas personas que tienen acceso a mis áreas de pensamiento son dos. Solamente el Dios que me los dio y me dio su capacidad, que de hecho se valida en Cristo. Cuando Cristo hizo su ministerio en la tierra, el Dios hecho hombre, montones de expresiones bíblicas, teológicas dicen, y Jesús percibiendo los pensamientos de sus interlocutores. No habla, podía percibir. Y cuando digo percibir, no necesariamente que puedo entrar el pensamiento de él, sino que yo los percibo desde la plataforma de mi anatomía y mi fisiología. Yo percibo qué pensamientos tú tienes. Y de hecho se ve en varias instancias diciendo que Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, y Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Claro, porque ahí está Cristo en la modalidad de Dios, que es hombre, pero es Dios también. Y el detalle es que quienes saben lo que estamos pensando, número uno, es Dios. Y que se valida en Cristo, que siendo hombre también sabía lo que estábamos pensando, porque pudo identificar. O sea que la respuesta es no. Antes que nos vayamos a ir al otro. No, vamos a aclarar la respuesta. Solamente Dios y yo somos los que sabemos que tenemos en nuestro pensamiento. Amén. Y eso es lo que quise decir. Por lo tanto, la entidad, el mal, Satanás, no sabe y no puede colocar ahí pensamiento ni puede entrar ahí. Wow, interesantísimo, doctora. Claro que sí. Es muy, muy importante que tengamos conocimiento bíblico pleno de la facultad que tenemos, de lo que en realidad el enemigo no tiene. Este lugar es como el lugar santísimo. Wow. Este lugar es un lugar donde tengo el privilegio como hijo de Dios de comunicarme directamente con el Padre que me creó y que me dirige. Claro, como el pensamiento, entonces hay que darle un sentido espiritual, una definición espiritual, o hay que enfocarlo desde el punto de vista espiritual. Por lo tanto, si decimos y asumimos que esa zona del pensamiento es un lugar privado entre Dios y yo, pues entonces, claro, podríamos llamarle que ese es nuestro propio lugar santísimo, donde todo el mundo está excluido y donde solamente la persona que genera los propios pensamientos es la única persona que conoce los pensamientos. Y en este caso, hoy día, ya que Cristo no está presente, también el Espíritu Santo en la modalidad de Dios, que conoce nuestros pensamientos. Así que, sabiendo que solamente el Espíritu Santo tiene acceso a nuestros pensamientos, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios y los pensamientos de Dios, pero también conoce lo profundo nuestro. Por lo tanto, en la próxima ronda vamos a ver de la perspectiva espiritual de cómo Dios tiene acceso a nuestros pensamientos. Wow, este tema la verdad está espectacular. Excelente. Pero el Señor te dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos. ¿Por qué? Porque Él piensa. Él piensa antes que todo, y esto me lo enseñó usted, ¿verdad? El doctor, claro. Dios es un Dios pensante. Inclusive antes siquiera de la creación ya Dios tenía un pensamiento sobre ti y sobre mí. Regresamos. Muchas bendiciones. Esta que te habla es tu amiga y hermana Anet Cora. Para recordarte que todos los miércoles a las 10 de la mañana y sábado a las 10:30 tienes una cita por aquí por CTNI para que puedas ver nuestro programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, donde realmente podrás entrar a una nueva dimensión de tu fe. Este servidor, Dr. Héctor Colón, estaré abordando temas de las actividades del cerebro y cómo éstas están vinculadas y relacionadas con los procesos espirituales de nuestra fe cristiana. ¿Sabes qué? No te lo pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana. Te esperamos. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Pero como siempre tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Tenemos a Personal Print en el 787-402-0136. 787-402-0136. Tenemos a Bello Capelo Salón con el teléfono 453-7878. 453-7878. Bello Capelo Salón queda en Carolina.
Tenemos la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico. Para matrículas y orientación puede llamar al 504-8989. 504-8989. Cabellos con Arte en Sierra Bayamón. Pero doctor, tenemos creo que unas clases que empiezan ahora en abril, y puede orientarnos. Queremos anunciarle brevemente que el próximo curso, bachillerato, maestría o doctorado en neuroteología cristiana de nuestra universidad comienza en el mes de abril de 2020. Así que los que estén interesados en recibir información sobre nuestros grados de bachillerato, maestría o doctorado en neuroteología cristiana pueden llamar al 787-504-8989, 504-8989. Allí con mucho gusto se le brindará la información. Y volviendo al tema. Seguimos en este tema rapidito. Sí, un punto, ¿verdad? Que para que también participe nuestra compañera Guadalupe, es que si los pensamientos pueden ser definidos a nivel personal como nuestra área santísima, el lugar santísimo como estaba definido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El templo, que había las zonas de afuera, las medianas y las internas. Por lo tanto, los pensamientos es el lugar sagrado, el lugar santísimo, donde Dios se relaciona con nosotros. Y la pregunta es, ¿pero puede Satanás influir o puede Satanás inducirnos? Pues mira, lo que pasa es que ya cuando uno se convierte, nuestros pensamientos no cambian en automático. Es un proceso de cambios paulatinos. Es un proceso, así mismito, proceso gradual. Requiere tiempo, requiere la modalidad de unas formas de pensar que ya uno previamente había solidificado y había consolidado, y que esos pensamientos que todavía se quedan ahí nos inclinan o nos inducen a algo contrario a la vida de fe, a la norma de fe que uno está viviendo. Y por lo tanto, si eso se queda ahí, esos pensamientos, porque no han logrado ser modificados en la totalidad o parcialmente, toma tiempo. Toma tiempo. Sí. Como proceso al fin toma tiempo. Pues puede ser que esos pensamientos vuelvan a activarse, vuelvan a de nuevo estar en los estados conscientes, pero que no corresponden a la vida que está de turno, que es una vida entregada al Señor, sino que son pensamientos que se guardaron en la memoria correspondientes a la otra manera de vivir, al viejo hombre, como dice la Escritura. Y claro, cuando esos vienen a la modalidad activo, pues uno pudiera pensar que es que Satanás me está atacando, ¿ok? O que Satanás está colocando en mí pensamientos de mal, o que se metió dentro de mí. Y no, Satanás no nos está atacando, es que todavía nos quedan ese efecto de la naturaleza de esos pensamientos que uno los retrotrae al presente, pero que corresponden a la modalidad de pensamientos de la vieja criatura. Por eso dice la Escritura que nosotros no somos tentados por Satanás, sino que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Claro. Que es esa parte que todavía va en transformación paulatinamente, que vamos conociendo la palabra, escuchando la palabra, nuestra manera de pensar va cambiando. Por tal razón, pues, claro, estamos dándole más acceso al Señor a nuestros pensamientos. De hecho, cuando Pablo, área secreta. Dios no tienta, cuando Pablo nos dice despojado del viejo hombre, el Pablo lo que nos está queriendo decir, quita esos viejos pensamientos. No valide los viejos pensamientos, porque quita esos viejos pensamientos. En la medida que vas quitando, estás quitando al viejo hombre. ¿Okay? Con un pensamiento nuevo de Dios. Claro, o sea, con pensamientos nuevos que vengan a causa de esta nueva relación que estás teniendo con Dios, privada, íntima, significativa, valiosa, trascendental, única, de esperanza, de expectativa. Mira cuántas cosas están induciendo por causa de nuestra relación con Dios, nuevos pensamientos. Y que claro, si tú tienes nuevos pensamientos por estos nuevos escenarios, y cuando digo nuevos escenarios solamente externo, el escenario interior, las sensaciones nuevas, pues naturalmente que en la medida en que yo tenga nuevos pensamientos, esos nuevos pensamientos van reemplazando los viejos pensamientos.
que cuando uno los compara, porque uno, mire, no es por nada, pero uno mismo puede comparar los pensamientos que uno tenía antes versus los que tiene ahora. Claro, porque es el creer, cuando entramos en Claro, esa nueva claro. creencia, lo que Dios dice vale más que lo que yo misma pienso. Y entonces, claro, entonces, y ahí Exacto. la Lo misma persona sustituimos. va sustituyendo, va reemplazando, va modificando, va cambiando, todo lo que significa que esos pensamientos de la vieja criatura no se van a validar. No te valido, exacto. Y no la Porque valido. Ya tengo una nueva Porque información. ya tengo. Ya voy a actuar diferente. Y en ese caso, como no estás validándolo, ahí entonces te das cuenta que no era Satanás atacándote, poniendo pensamientos o que él conocía los tuyos. Se da cuenta que era un proceso de educación espiritual lo que tú estabas teniendo, donde yo voy reemplazando la vieja información con la nueva información, que esa la tengo en el pensamiento, en esa función trascendental. Y de alguna manera definir que no es que Satanás me atacó, es que yo estoy en un proceso que tengo que redefinir esos pensamientos. Ahora, si me quedo pensando como la vieja criatura, si nos quedamos en esa modalidad, en ese modo, en esa forma de pensar como antes pensábamos, pues claro que esos pensamientos, ellos mismos me van induciendo al mal. Ellos mismos me van sugestionando al mal. Y claro, como son pensamientos de mal, pues entonces no es que Satanás conoce mi pensamiento y me está tentando, es que yo mismo me siento inducido, me siento seducido por los viejos pensamientos, y eso es lo que provoca que yo entonces le estoy dando lugar a Satanás. No porque Satanás me está atacando y colocando, es porque yo estoy haciendo algo que me inclina a él. Y preparamos nosotros mismos esos El escenarios terreno. donde él se pueda Exactamente. manifestar. Yo entiendo que Puede ser es- influenciado. Mira, yo entiendo que es tan importante que se conozca en este tema en específico, porque cuántas personas no hemos escuchado que dicen, el Señor inició un trabajo en mí, pero cuando llegan estos pensamientos de la vieja criatura nuevamente, creen que todo fue invalidado. Creen que lo que Dios hizo no fue Wow. efectivo. Sí. Wow. Y lo que no saben es que el cerebro tiene su propia vida, aprendió unos pensamientos, aprendió unas formas. Claro, la transformación vino, Dios fue efectivo, el Espíritu Santo es efectivo en lo que hace, pero ahora falta el proceso. Una cosa es sacar el cuerpo del lugar de peligro, del lugar de pecado, y otra cosa muy distinta es sacar la mente Wow. del lugar Wow. de peligro y del Wow. lugar de pecado. Wow. Esa es una cosa es salir de Egipto y otra cosa es atravesar el desierto. Wow. Ese desierto es el que está hecho para que nosotros en realidad crezcamos, nuestros pensamientos sean testigos de la gloria y el poder de Jehová, y en esa medida es que somos transformados. La parábola en la palabra, cuando habla de la parábola del sembrador, que dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, entendiendo que corazones a lo que se refiere es la mente, los pensamientos. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Cuando Dios dice que aquellos que están en Él, por sus frutos, los van a conocer, lo que te está diciendo es por tus comportamientos, por aquello que se deriva de tus pensamientos, todos, las personas y el reino espiritual y el enemigo van a conocer qué es lo que está pasando aquí adentro. Claro. O sea que no solamente estamos hablando de que tenemos un lugar, un privilegio, en ese pensamiento oculto cuando ya podemos venir a un Dios perdonador. Mira aquí entonces la importancia que cobra este lugar en nuestra confianza para venir a un Dios a confesar. No estamos hablando de un Dios acusador, porque muchas veces en la palabra dice, y ahora se calla el acusador, y Dios le impide al acusador que toque cuando está limpiando los pensamientos de alguien. Lo que te está diciendo es, yo tengo ese lugar, ese espacio donde tú llegas con tus pensamientos y tú rindes todo lo que hay. No hay acusador en ese lugar, y de ahí mana el fruto, que entonces van a conocer qué es lo que está pasando en tus pensamientos. Y el fruto puede ser también el fruto hasta del mismo arrepentimiento. Claro que sí. El Claro. fruto de arrepentimiento se nota por lo que está pasando aquí. Exactamente. Que Claro. inmediatamente se refleja tanto en el fruto de arrepentimiento como en el fruto de todos los frutos cristianos, o sea, de lo que nosotros cargamos como cristianos. O Exactamente. sea, todo claro. lo que pasa en ese lugar secreto, que ahora aprendimos hoy que tenemos ese lugar ahí que solo Dios puede entrar, o sea, que ahí mismo tenemos la relación más profunda, donde ahí sí que nadie puede entrar. Claro, Doctor. de hecho, cuando se define que Dios siembra su palabra en nosotros, yo lo puedo entender de esta manera. Es el Dios
que en forma de pensamiento siembra su palabra en el terreno fértil de mis pensamientos. Y ahí es que van a germinar esa semilla en forma de un pensamiento de Dios que vino a mi vida y va a hacer que dé fruto de muchos otros pensamientos derivados de esa relación que tengo con Dios, de ese creerle a Dios. Y que esa semilla de un pensamiento que brota en el terreno fértil de mis pensamientos, y mis pensamientos de día y de noche van creciendo a causa de esta intimidad que tengo con Él, a causa de este creerle a Él, va haciendo los brotes originales en mi mente y en mis pensamientos, y consecuencia, mi cerebro como órgano va a empoderar esa modalidad nueva que va entrando, va a darle espacio y por lo tanto no hay cabida para pensamientos pasados, ¿ok? Ni de la vieja criatura, despojados del viejo hombre, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De hecho, yo lo diría de esta manera, de modo que si uno está en Cristo, nuevos pensamientos tiene, ¿ok? Claro. Porque ahí es que empieza la novedad de vida, el nuevo estilo de vida, acordándose que la raíz y el fundamento de todas nuestras conductas están en lo que pensamos. La raíz y el fundamento de todas nuestras emociones están en lo que pensamos. La raíz de todas nuestras decisiones que tomamos en la vida brotan desde lo que pensamos. O sea, que los pensamientos son pieza clave, función clave y vital, y facultad clave y vital dentro de los procesos espirituales. En otras palabras, ¿puede Satanás conocer nuestros pensamientos? No. No. ¿Puede Satanás influenciar nuestros pensamientos? Si yo tengo pensamientos que lo inviten a él, que le den espacio a él, pues claro, él va a influir a través de esos porque pensamientos. Porque hay una puerta, lo que llamamos porque hay una mucho puerta en la iglesia, abierta. hay una puerta abierta. Claro. Entonces, el creer es lo que crea el terreno fértil. Aquí. Claro. Si tú no crees, no puede ser un terreno fértil, porque no importa lo que siembres, está seco, ese terreno no cree, no va a florecer nada. Pero si tú crees, va a haber fruto. Por lo tanto, no le voy a dar lugar, amigo, no le des lugar a Satanás. Coge los pensamientos tuyos, dedícaselos a Dios. Dedícale tu función de pensar. Dios va a sembrarle en todo aquello que es puesto en sus manos. Él va a poner su semilla fértil. Rechaza que Satanás te pueda atacar colocando pensamientos de mal, porque tú estás cogiendo y dejando los pensamientos de la concupiscencia, precisamente dejándolo atrás, y vas a tener una vida próspera con Él, en una relación hermosa, una relación significativa, y sobre todo una relación excelente como hijo y como padre que Él va a tener contigo. Doctora, 15 segundos para despedirnos. Bueno, ¿qué les puedo decir yo en 15 segundos? El Padre fue aquel que dijo que Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó a través de los pensamientos, nos justifica con el sacrificio de Cristo y nos glorifica ¿con qué? Con la capacidad de desarrollar y establecer la mente poderosa y libertadora del mismo Cristo. Y eso es lo que podemos entender hoy. Amén. Tenemos mucho más poder de lo que pensamos que tenemos, en el nombre de Jesús. Nada más que decir, nosotros nos vamos, pero regresamos con el pensamiento del día. Chao. En las Sagradas Escrituras, el Dios del cielo nos da una promesa. Él personalmente indicando que quiere guardar en completa paz toda nuestra vida. Pero llegar a tener esa promesa, hacerla nuestra, tiene un requisito. Y Él mismo lo indicó cuando dijo, yo guardaré en completa paz a aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Si quieres tener la paz del Señor, tienes que comenzar guardando tus pensamientos, entregando tus pensamientos y consagrando tus pensamientos al Dios del cielo. Y esa promesa tendrá cumplimiento perfecto cuando el Dios del cielo guarde tu vida en completa paz. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.